Para hacer una buena presentación hay que planearla. Para planearla hay que tener en cuenta 3 cosas: el tema, el propósito y la audiencia. Hablemos del tema. El tema es de lo que va a hablar. Puede ser escogido por el presentador o asignado por otra persona. Luego hay que elegir el propósito. Entre uno de estos 4, dar instrucciones, explicar o describir, comparar, convencer. En cuanto a la audiencia, es a quién le va a presentar. Y hay que saber que esta audiencia solo asimila y retiene la información si está agrupada en 3 partes. Si el propósito es dar instrucciones, el esquema de planeación es el siguiente. Por ejemplo, dar las instrucciones de un juego. En esta primera casilla yo voy a poner las cosas necesarias, los objetos necesarios para ese juego. En esta otra casilla voy a hablar del lugar en el que se desempeña el juego. Y en la tercera, por ejemplo, voy a hablar del número de participantes. Pero si mi propósito es describir o explicar un objeto, también lo divido en 3 partes para facilitar la comprensión de la explicación o de la descripción. Por ejemplo, yo aquí tengo un lápiz. Lo voy a dividir en la parte del borrador, en esta de madera, que es el cuerpo, o le voy a llamar el cuerpo, y en la mina. Si mi propósito es comparar, tengo en cuenta 3 aspectos y al menos 2 elementos para comparar. Por ejemplo, yo voy a comparar el fútbol y el baloncesto. Y los 3 aspectos que voy a comparar son el balón, la cancha y de nuevo el número de jugadores. Si en cambio escogí el propósito de convencer, voy a usar este esquema. Aquí pongo la idea de la que quiero convencer a alguien. Por ejemplo, quiero convencer al profesor de que atrase la tarea. En estas 3 casillas voy a pensar en las 3 razones para convencer al profesor. Por ejemplo, muy larga, tarea muy larga. Además, muchas tareas para ese día. Y finalmente, un ensayo de algún evento que va a durar hasta muy tarde. Qué sé yo, de teatro o la izada de bandera. Hasta aquí la planeación de su mensaje, pero no olvide que tiene que pensar en un comienzo que sea atractivo para la audiencia y en una conclusión que la deje con ganas de saber más. Miremos el ejemplo de mi tema, los juegos, baloncesto y fútbol. Una introducción atractiva que atraiga a la audiencia podría ser la pregunta de, ahora que las inscripciones están abiertas, ¿usted a qué juego de estos se metería o se inscribiría? Y luego, una conclusión podría ser,
Si en baloncesto hubiera tantos integrantes como en fútbol, ¿eso cambiaría su opinión? Esto es lo que tiene que ver con el contenido. Recuerde que ahora falta el tono, el vocabulario, la fluidez, los gestos.